Bueno, buenos días, ¿cómo les va? Soy el doctor Vera Barros, soy neurólogo, especialista en medicina interna, docente de la cuarta cátedra. Bueno, en esta ocasión, como ya habrán visto, no podemos estar con ustedes, pero bueno, estamos tratando de hacerlo lo mejor posible. En este caso, con una clase, bueno, con el audio, como para poder, como para poder empezar a hablar un poquito de neurología. Bueno, hoy nos toca ver cefaleas, motivo de consulta más que frecuente en la práctica diaria, no solamente del neurólogo, sino también del clínico, del médico generalista. Es una patología más que común, pero bueno, si bien la mayoría de las causas no son graves, hay que entender un poquito el tema porque hay varias causas que pueden ser potencialmente fatales, inclusive por suerte son las menos, pero hay que estar atento y tener en cuenta ciertos puntos importantes en el interrogatorio y en la manifestación clínica. Bueno, entonces, para empezar, ahí la primera diapositiva dice cefalea se refiere a todos aquellos dolores que se localizan en la cabeza, pero en la práctica hace mención a localizados en la bóveda craneana. En realidad hay cerca de 300 tipos de cefaleas diferentes. Hoy vamos a hablar de las tres principales, que son las más comunes. Bueno, el 73% de los adultos padece al menos un episodio de cefalea al año, solo el 5% consulta al médico. La realidad es que la mayoría de la gente alguna vez ha tenido algún dolor, pero no todos padecen cefaleas crónicas, por suerte. En orden decreciente, la cefalea tensional, la migraña y el clúster representan el 90% de las cefaleas. Eso es muy importante porque uno ya tiene que ir ordenándose en la cabeza en el interrogatorio cuál puede ser, según frecuencia, el tipo de dolor al que estemos, que tengamos al frente. Bueno, solo el 1% de los pacientes que consultan por cefalea presenta patología intracraneal grave, por suerte. Bueno, como mencionábamos recién, la migraña, la cefalea tensional y la cefalea en racimo son las cefaleas llamadas primarias, que son cefaleas que no tienen algún daño estructural. Eso es muy importante porque son cefaleas muy frecuentes y la característica principal es que no tienen daño estructural. Luego están las secundarias, por ejemplo, en el traumatismo encefalocraniano. La secundaria es alteración vascular, por ejemplo, alguna malformación arteriovenosa, un aneurisma, pero obviamente que estén complicados y que tengan rotura o algún tipo de complicación. O que sean extremadamente grandes y ocupen un lugar dentro de lo que es la bóveda craneana y eso puede producir algún tipo de dolor en algunos pacientes. Las infecciones de todo tipo, no solamente las del sistema nervioso central, o sea, por ejemplo las meningitis y demás, que sí dan cefalea secundaria, ¿sí? Pero también hay infecciones que puede ser una gastroenteritis o un síndrome gripal que puede dar cefalea también. O sea, el cráneo, las cefaleas se producen por miles de causas, no solamente del sistema nervioso, sino que puede ser blanco de cualquier afección periférica y puede involucrar el sistema nervioso y generar dolor. La hipertensión del líquido cefalorraquídeo, el uso de sustancias, infecciones craneales, como decíamos recién, pero del cráneo también puede ser una sinusitis, por ejemplo. Eso va a generar cefalea con sus características típicas. No lo vamos a ver ahora, pero es una cefalea frontal, característicamente, y paranasal. Algunos trastornos metabólicos del oxígeno, trastornos del sodio, trastornos faciales, como decíamos, de senos, de los dientes, de los ojos, neuralgias craneales, la famosa neuralgia del trigémino, también la neuralgia occipital de Arnold, por ejemplo. Y ahí les decía recién, patología de los ojos, hay que tener cuidado porque hay ciertas patologías que hay que tener, estar muy alerta porque pueden ser patologías graves, por ejemplo el glaucoma, que nos daremos cuenta probablemente por causa de ojo rojo doloroso, ya lo verán ahí en el libro de semiología en otro apartado. Bueno, continuamos. Anamnesis, que hay que preguntar y siempre hay que tener presente la edad de comienzo, siempre, no solamente en cefalea, sino en general en medicina interna, en los pacientes siempre la edad de comienzo, como el grupo etario, etcétera, porque eso nos va a orientar en qué patologías pueden ser más frecuentes. La presencia de aura, que eso ya lo vamos a ver, que son síntomas previos al inicio de una migraña puntualmente,
puede estar presente, hay distintos tipos de auras en distintas patologías neurológicas, en este caso las cefaleas, y la aura migrañosa es un tipo de aura. Hay que interrogar la frecuencia, cuántas crisis tiene el paciente durante la semana, durante el mes, porque eso es lo que nos va a decir si es un paciente que tiene una cefalea crónica o una cefalea episódica aislada, y nos cambia totalmente el tipo de enfoque. La intensidad del dolor, puede que tenga una sola crisis al mes, pero que lo invalide de tan fuerte que es, y bueno, se puede tomar alguna conducta diferente también. Hay pacientes que solamente tienen una crisis al mes y terminan en la guardia, o sea que eso los hace perder un día de trabajo, etcétera, y eso se lo enfoca distinto a ese paciente. El tipo y duración del dolor, como cualquier dolor, cada patología tiene sus características. Los síntomas asociados que pueda tener, siempre no es lo mismo una cefalea que una paresia braquial o una cefalea sin otro síntoma, pero no solamente neurológico, pueden ser otro tipo de síntomas, como les decía, que tenga fiebre, que tenga dolor abdominal, o sea, hay varios síntomas y varias patologías que pueden ir asociados a cefalea. Factores agravantes o desencadenantes es importante porque no todas las cefaleas se empeoran con los mismos factores. Así que eso nos va a orientar hacia el diagnóstico probablemente. La historia familiar de migraña, eso hace referencia porque es la migraña particularmente, que sinónimo de migraña es jaqueca. Les aclaro eso porque no es lo mismo cefalea que migraña. La migraña en este caso formaría parte de las cefaleas, ¿sí? La historia familiar de migraña es importante porque justamente es hereditaria en la mayoría de los casos, así que siempre hay que interrogar sobre todo mujeres y madres a ver si tienen algún antecedente familiar. Eso también suma al diagnóstico y da puntos a favor de una u otra patología. La actitud ante el dolor también es muy importante, ya que la migraña es invalidante, característicamente obliga al abandono de tareas, ¿sí? Así que siempre hay que preguntar qué actitud toma hacia el dolor, si puede continuar o si característicamente no puede continuar y se tira en la cama, apaga las luces, le molesta el ruido a la gente, preferiría estar en una cueva cómoda, totalmente aislada del resto, como para estar un poco mejor. Eso es típico de la migraña. Traumatismo encefalocraneano reciente, bueno, ahí nos va a cambiar un poco el panorama, ahí ya pensaríamos que puede llegar a tener algún tipo de cefalea secundaria con mayor gravedad. Eso ya es un paciente que se lo encara distinto. Hay que estar un poco más atentos y actuar un poco más enérgicamente en estos casos. El estado de salud en general del paciente, que no tenga fiebre, por ejemplo, entre otras cosas. La relación con el ciclo menstrual o los anticonceptivos también es más que importante, sobre todo cuando hablamos de pacientes con migraña. Bueno, en el siguiente cuadro vemos las características de las cefaleas primarias, que es las que vamos a abordar hoy. Cefaleas primarias, es decir, la tensional, la migraña y el clúster, las características principales. En este cuadro las podemos ir diferenciando y comparando. La localización, acuérdense que la tensional generalmente es bilateral, tiene una duración variable, las características es tipo opresivo, el paciente la refiere como un casco, como una vincha. La actitud puede estar activo o quieto, y no se asocia habitualmente a muchos otros síntomas, puede que tenga contractura cervical en hombros, así que ese tipo de asociación podría llegar a tener. La migraña, 70% es unilateral, de ahí el nombre, migraña deriva de hemicrania, la mitad del cráneo. Eso es lo más frecuente que se presente en la mitad del cráneo. Preferentemente un lado, pero puede ir al otro lado en algún momento en alguna crisis y pues sigue siendo una migraña. 30% son bilaterales, es decir, estas son características comunes, pero no quiere decir que sean exclusivas y que siempre se maneje de la misma forma. Hay gente que tiene migraña y sale de estas características. Pero bueno, vamos a ir a lo más frecuente. La duración, a lo más probable, ¿sí? La duración, 4 a 72 horas. La migraña tiene que tener un límite de 72 horas. Ya más de 72 horas hablaríamos de lo que sería el estatus migrañoso. Es diferente porque el tratamiento va a ser diferente. Características de la migraña, es gradual, pulsátil. Acuérdense que el paciente siente que le late la cabeza. Acuérdense que la migraña es por vasodilatación, así que duele la cabeza en forma pulsátil. Puede ser de moderada a severa intensidad, eso es indiferente. Acuérdense que el dolor es subjetivo, no hay una máquina para medir el dolor, así que eso dependerá de cada paciente. Pero bueno, hay crisis también que particularmente tienen diferente intensidad. La actitud que toma puede ser
habitualmente es en reposo y en la oscuridad. Ya acuérdense que tiene foto y fonofobia. Así que siempre va a estar, intenta estar aislado y sin gente, sin ruidos, fundamentalmente. Se asocia a náuseas o vómitos muy frecuentemente, muy frecuente de la migraña. No es porque le duele el hígado, acuérdense, es porque estoy mal del hígado, una patada al hígado, eso dice la gente, y no es así, eso es un mito. La migraña es el que genera este tipo de síntomas, ¿sí? Y como decíamos, tiene foto o fonofobia y puede tener o no aura. Aura es un síntoma previo a la migraña, que ya lo vamos a ver más adelante, que no todos lo tienen, no es lo más frecuente, pero es característico de la migraña. El clúster, ¿sí? Grupo, esto quiere decir, clúster quiere decir grupo, que puede ser o cefalea en clúster o cefalea en racimo o cefalea de Horton, ¿sí? Entonces cluster headache es los varios sinónimos que tiene. Localización siempre es unilateral, tiene un comienzo periocular, acuérdense, pero la migraña también puede ser periocular. Duración 30 minutos a 3 horas. Esto es importante, lo de la duración, porque hay otros tipos de cefaleas un poco más complejas, que el dolor es lo característico, el tipo de duración es lo característico, así que siempre hay que interrogar cuánto le duran las crisis. Eso orienta mucho el diagnóstico. Características, decíamos, profundo, es continuo, es explosivo el dolor, tiene una actitud activa y la asociación, esto es lo más típico de la cefalea de Horton, clúster, o cefalea en racimo. Cefalea en racimo es porque hace referencia a cada racimo, sería un racimo de uvas. Imagínense, cada uva juntita a la otra hace un grupo. Entonces, eso ahora vamos a ver es lo típico de este tipo de cefalea. O sea, son varias crisis juntas, por eso de ahí el nombre. Y puede estar mucho tiempo, incluso meses, años, hasta 2 años sin crisis. Y cuando llegan las crisis son varias crisis juntas, separadas a veces por un tiempo determinado. Entonces decíamos, lo característico, asociación, lagrimeo, siempre es ipsilateral o homolateral al dolor, al lugar del dolor. Entonces lagrimeo, rinorrea, síndrome de Horner, ¿sí? El ojo chiquito, la pupila chiquita y ptosis palpebral parcial, ¿sí? Inyección conjuntival. Todo eso es típico de esta cefalea que se llama cluster headache o cefalea de Horton o cefalea en racimo. Es lo mismo y forma parte de las cefaleas primarias, junto con la tensional y la migraña. El clúster, si bien forma parte de las primarias, no es tan común como la tensional y la migraña. Acuérdense, es mucho menos frecuente que la tensional y la migraña, ¿sí? Esto lo vemos, tensional y migraña, vemos casi todas las consultas, por lo menos en neurología, siempre 1 o 2 cefaleas de este tipo vamos a ver por día, les diría, es bastante común. El clúster no, es mucho menos frecuente. Bueno, dentro del examen físico, acuérdense que si bien hablamos de neurología, también hablamos también tenemos que tener el examen físico general, o por lo menos orientado hacia las cosas que nos interesan. Frecuencia cardíaca y tensión arterial tenemos que siempre tomar ante un paciente con cefalea, sobre todo cuando sospechamos hipertensión endocraniana, supónganse, vamos a tener bradicardia e hipertensión arterial, ¿sí? Asociadas. Cuando alguien hace BET, podemos llegar a tener hipertensión arterial. La hipertensión arterial en sí no genera cefalea, eso también es un mito, salvo tener valores extremadamente elevados, donde ya puede haber inclusive algún tipo de complicación. Pero en sí los pacientes hipertensos no suelen tener cefalea. Lo más común es que estén en una situación de estrés, en ese caso aumenta la presión arterial por el estrés mismo y también les da cefalea pero por el estrés. O sea, el estrés dispara para los dos lados, pero no la hipertensión no es la hipertensión la que les da la cefalea. Está bien que se tome la presión arterial, pero por la situación de estrés, pero no en sí por la cefalea generalmente. Generalmente va con otros síntomas asociados cuando hay una complicación. Síntomas o signos. La palpación del cuello y los hombros también es importante, sobre todo en las cefaleas tensionales, que pueden ir asociadas a contractura cervical y en hombros. El examen neurológico, obvio, siempre el examen neurológico ante un paciente con cefalea y no olvidarse de buscar signos de meningismo, ¿sí? Que no tenga un síndrome meningio asociado. Bueno, ¿cuándo solicitar imágenes ante un paciente con cefalea? Es decir, no todas las cefaleas hacemos imágenes, ¿ok? Entonces, la sospecha es siempre en sospecha de cefalea secundaria. Ahí podemos pedir una tomografía axial computada o computarizada sin contraste, ¿sí?
¿Qué pedimos? Cefalea persistente de reciente comienzo, menos de 6 meses o mayores de 50 años. O sea, toda cefalea de reciente comienzo, una imagen tiene que tener. Aunque pensemos que sea migraña, cefalea tensional o clúster, lo que fuese, se estudia con una imagen, siempre nos quedamos más tranquilos con una imagen del sistema nervioso central, del encéfalo. Bueno, que el paciente tenga cefalea habitual, pero que tenga un cambio reciente en la frecuencia y o en la intensidad de la cefalea habitual, es decir, ejemplo, un paciente con migraña habitualmente ya tiene características conocidas, ya sabe lo que le sucede, cuánto va a tardar, etcétera, etcétera, porque son crónicos. Pero si el paciente cambia de característica y tiene una cefalea diferente, ya que hay, les decía, cerca de 300 cefaleas diferentes, si se transforma en una cefalea distinta a la migraña, corresponde hacer una imagen, aunque tenga una imagen ya anteriormente. Falta de respuesta al tratamiento habitual, bueno, eso es otra indicación, es decir, que están empeorando las crisis, bueno, ahí podríamos hacer una imagen, que tenga obviamente foco neurológico, sin lugar a dudas hay que hacer una imagen. Aparición con el ejercicio, con valsalva o con tos, ahí podemos tener alguna alteración estructural, alguna malformación vascular, aneurismas, ¿sí? Algún trastorno en la charnela cráneo-raquídea, alguna malformación de Chiari. Entonces ahí tenemos que tener cuidado. O hipertensión endocraniana, por ejemplo. Que tenga un soplo orbitario, eso, bueno, es más semiológico, no se busca habitualmente, pero bueno, es un signo. Eso hablaría de una malformación arteriovenosa, cuya sigla es MAP, acuérdense. Cefalea atípica sin características habituales de la cefalea primaria, entonces una cefalea que no esté dentro con los criterios que estuvimos viendo recién, que salga de esos criterios, que no encaje, que no pertenezca a un grupo que ya conocemos y corresponde hacer una imagen porque no está cumpliendo las características ya conocidas. Entonces siempre en ese caso una imagen habría que tener. Bueno, ¿cuáles son los síntomas de alarma, las banderas rojas de las cefaleas? Que es importante porque pacientes con cefalea consultan a la guardia también, no solamente el consultorio, y a veces son muy dolorosas las crisis y pueden confundirse los diagnósticos cuando el paciente está con mucho dolor. Ahí se empiezan a barajar varios diagnósticos y todos son posibles. Bueno, que tenga un comienzo cataclísmico, o sea, una cefalea súbita. Súbita quiere decir de lo bien que estaba, en 1 segundo, 2 segundos empeoró el dolor o gradualmente, rápidamente, o sea, gradual pero rápido, así, en segundos, llega a nivel de 0 a 10, llega 10 en 10 muy rápidamente. Eso es un inicio súbito. ¿Por qué es así? Porque lo que más se sospecha es que tenga una rotura neurismática. Entonces, una rotura vascular. Entonces, en ese caso hay que tener muchos síntomas, mucha bandera roja, y ese paciente hay que sí o sí hacer una imagen, hay que intervenirlo, hay que descartar el sangrado en el sistema nervioso. ¿Okay? Entonces, siempre estar atentos al famoso peor cefalea de mi vida, ese relato, nunca me dolió de esa forma, esta vez fue distinta. Eso siempre hay que hacer una imagen, ¿ok? Y sospechar hemorragia subaracnoidea en primer término. Bueno, que tenga cambios en la personalidad, en el estado de conciencia, cuidado con eso, porque pueden ser seguramente algún daño estructural o una infección del sistema nervioso central, una meningitis, una meningoencefalitis. Siempre estar atentos con eso. Rápido comienzo relacionado con el ejercicio extremo o luego de un traumatismo encefalocraniano. Si bien el TEC puede tener cefalea, puede durar inclusive la cefalea, eso nos quedamos tranquilos si ya tenemos una imagen y listo. Pero siempre que hay una cefalea que cambia de característica o es muy intensa, luego de un traumatismo de cráneo, que no es la habitual que uno esperaría, también tiene indicación de tomografía. ¿Estamos? Entonces, con el ejercicio extremo, cefalea relacionada al ejercicio, es un síntoma de alarma. Una cefalea que llame la atención luego de un traumatismo encefalocraniano también. Igualmente, en un traumatismo encefalocraniano la mayoría de las veces una imagen vamos a hacer. Pero igual, aunque tenga una imagen normal y luego de unas horas o días tenga una cefalea diferente, también merita tener mucho cuidado y estudiar al paciente. Bueno, dentro de la evaluación también está la resonancia nuclear magnética, ¿sí? RNM o RMN, lo pueden ver también, es lo mismo. Cuando tenemos sospecha de compromiso de fosa posterior, ¿sí? La fosa posterior no se ve bien por resonancia, no se ve bien por tomografía, porque tiene mucho hueso, los peniascos y demás, y eso hacen artificio, así que siempre la indicación para fosa posterior, acuérdense, es resonancia magnética de encéfalo. Sospecha de lesión vascular,
Ahí tenemos que tener cuidado, siempre hacer una resonancia. Ahí le podemos agregar, debemos agregarle de hecho a la resonancia una angioresonancia intracraneal, ¿sí? Cuando sospechamos lesión vascular intracraneal. Puede que tenga también a una disección vascular de los vasos del cuello. Bueno, en ese caso pedimos resonancia con angio intracraneal y extracraneal. Bueno, eso por ahí es un poquito más complicado, lo verán más adelante, pero acuérdense que existe la resonancia, sirve para fosa posterior o cuando sospechamos lesión vascular. Pero hay que aclarar, no es de rutina, o sea que hay que aclarar que se pide angioresonancia de vasos intracraneales además del encéfalo, ¿ok? Diagnóstico incierto del cuadro, aún con tomografía computada normal, ahí haremos una resonancia, ¿sí? Como decía, les decía, las cefaleas pueden ser primarias y bastante obvias, aunque sean obvias, una imagen hay que tener, la primera vez que consulta siempre tiene que tener una imagen, pero hay cefaleas que ya exceden a estos cuadros más comunes y van asociados a un cuadro clínico más sistémico y bueno, y ahí ya cambia un poco el enfoque, ¿sí? Ahí ya hay que ir viendo también de acuerdo al cuadro clínico del paciente en general, del estado general. Bueno, punción lumbar, cuando sospechamos hemorragia subaracnoidea o meningitis, ahí se hace PL, que es punción lumbar. Bueno, ahí hablamos de la cefalea tensional. Fíjense la fisiopatología. No siempre se asocia a contractura muscular, probablemente asociada, probablemente se puede asociar a contractura muscular y a mecanismos centrales, pero no siempre, como dice más arriba, ¿sí? Cuando presentan contractura muscular se observa más frecuentemente en la columna cervical, en los hombros y en la región temporal. En esas regiones se puede ver aumento del dolor. Está presente todo el día hasta 2 años, no altera el sueño ni la vida habitual. Es decir, por ejemplo, la migraña o la otra, la cluster headache, pueden característicamente despertar al paciente, sobre todo durante la noche. Ahí se despierta a 3 de la mañana o amanecer con dolor, etcétera, etcétera. O sea, va asociado al sueño y lo puede alterar. Hay pacientes con migraña que mejoran con el sueño y hay otros que directamente no pueden conciliar el sueño por el dolor. O sea que eso depende de cada paciente. Son las 2 alternativas que pueden estar presentes. Es la más común, la cefalea tensional, 88% son mujeres, 69% hombres. Principalmente es bilateral, acuérdense, en casco o vincha, es un dolor sordo, no pulsátil, continuo en vincha, como les decía, sostenido, opresivo. Se desconoce la fisiopatología en forma profunda. Pero bueno, también un paciente con cefalea tensional tiene derecho a tener una migraña, por supuesto. Puede estar asociado a otro tipo de cefalea. Así que hay que estar atentos y bueno, en ese caso nos va a confundir un poco más porque se mezclan características. Entonces, con más razón, una imagen nunca está de más. Diagnóstico puede ser clínico, en el interrogatorio. Característicamente no tiene foco neurológico, se asocia a depresión y ansiedad en muchos de los casos, por eso cefalea tensional. Son pacientes habitualmente con personalidades característicamente ansiosas o que se preocupan mucho, que absorben mucho los problemas, que están muy siempre responsables. O sea, uno ya se va dando cuenta de la característica del paciente como para también encasillar el tipo de dolor, pero generalmente tienen trastorno del ánimo de base. No es el único cuadro, no es la única cefalea que presenta esto, pero en la tensional es muy típico. No requiere estudios complementarios, pero eso sería la teoría. Pero yo les sugiero que, como les decía antes, cualquier paciente que ven por primera vez, aunque sea muy obvio el cuadro, lo van a seguir viendo en forma crónica, una imagen le pueden hacer y no está mal. Bueno, les cuento que en esta cuarentena muchos pacientes con cefalea están descompensados. Característicamente la falta de rutina, la falta de actividad física, como les decía, el tema del ritmo, de la rutina y los cambios en las comidas, en las tareas habituales, etcétera, eso les genera un trastorno del ánimo y empeoran las migrañas y las cefaleas tensionales, característicamente. Bueno, entonces la clasificamos en episódica o crónica, ¿sí? Según la cantidad de días al mes y la cantidad de meses al año. Entonces una episódica es una cefalea más aislada. Una crónica es ya cuando tiene más de 15 días al mes. Eso es importante. ¿Por qué? Porque no es solo... Es decir, siempre que vean una clasificación, no es solo por una cuestión teórica de clasificar a un paciente. Simplemente
porque a partir de la clasificación, el tipo de dolor que tenga, si es crónico o episódico, nos va a llevar a un esquema diferente de tratamiento. Una cosa es un cuadro agudo aislado y otra cosa es un paciente crónico donde los esquemas de tratamiento son distintos, ¿sí? Apuntan a otra cosa. Es como decir, un registro de hipertensión arterial versus la enfermedad hipertensiva. Son totalmente distintos los enfoques. Entonces, hay que estar muy atentos con esto y ahí está el interrogatorio. Por eso es clave interrogar. Quien bien interroga, bien diagnostica en medicina, en cualquier sistema que estemos evaluando. Bueno, luego está el clúster Horton o en racimos, como decíamos. Es un fenómeno vascular por liberación de histamina. Se da fundamentalmente en varones jóvenes con antecedentes familiares. 1 a 3 crisis diarias por 4 a 8 semanas, remitiendo por meses o años. Esa es la característica principal. 1 a 3 crisis diarias que remiten solas, ¿sí? Por 4 a 8 semanas, durante 4 a 8 semanas, ¿sí? 1 o 2 meses, con 1 a 3 crisis diarias, ¿sí? Y luego remiten por meses o años. Estos pacientes característicamente mientras más crónicos son, es decir, un paciente que empezó en paciente adulto joven, que luego que tiene este diagnóstico, probablemente cuando sea adulto mayor, la cantidad de meses o años libres de enfermedad va a ser menor. Ese es el problema, que cada vez tienen crisis más frecuentes. El horario es en función de cada paciente, el dolor es intenso, es taladrante, no tiene pródromo, no tiene aura, dura 15 minutos a 2 horas, y pico máximo el tercer y quinto minuto. Se agrava con el alcohol característicamente y nitritos, se confunde con sinusitis, afecciones oculares y neuralgias. ¿Por qué? Porque da, acuérdense, inyección conjuntival, puede dar rinorrea, lagrimeos, y el dolor es neurálgico. De hecho, es una cefalea que forma parte del otro tipo de cefaleas que no es para ahora, pero que se llaman trigémino-autonómicas, ¿ok? Que son cefaleas que dan este tipo de sintomatología autonómica asociada al dolor. Bueno, ese es otro grupo, pero esta está dentro de las primarias, bueno, es la más común de ellas, por eso la estamos viendo. Pero no es tan común, como dijimos, como la migraña o como la cefalea tensional. Luego está la migraña, es periódica, es intensa, abandona tareas, eso es típico, ¿sí? Abandonan tareas. Acuérdense que es una cefalea invalidante, así la consideramos porque uno puede estar de entre 1 a 3 días o más con dolor y con estas características que no permite continuar, entonces laboralmente es un problema. De hecho, en ciertos países, a los pacientes que tienen estas crisis, directamente los mandan a la guardia, les pagan el tratamiento en guardia y vuelven a trabajar al otro día, porque de no hacer eso, de lo contrario, pueden estar 3 a 4 días sin trabajar, o sea que laboralmente no les conviene. Así que para que vean ustedes el grado de invalidez, invalidez en el momento del dolor, no crónico, que puede generar una migraña. Bueno, decíamos que es unilateral, de ahí la palabra migraña, de hemicrania. Tiene un lado preferencial, pero puede ser que en algún momento duela el lado contralateral y sigue siendo migraña, ¿ok? Y puede ser bilateral también en el 30% de los casos. Pulsátil porque es vascular, más frecuente en mujeres, característicamente es más frecuente en las mujeres, con antecedentes familiares, sobre todo siempre interrogar antecedentes familiares, sobre todo de la madre, pero puede ser en varones, puede ser el padre que ha tenido también, o tíos y demás. Pero es muy característico eso. Tiene un comienzo más frecuente antes de los 30 años y habitualmente es por la mañana cuando duele la cabeza. Pero bueno, eso es indiferente. Eso tiene tantos gatillantes que puede ser a cualquier hora. Migraña, entonces el diagnóstico es clínico con el interrogatorio, ¿sí? No tiene foco neurológico, habitualmente la migraña común. La migraña común. Les quiero contar que migraña es todo un capítulo de neurología. Hay millones de variantes, bueno, millones no, hay muchas variantes. A su vez de las auras, hay muchos tipos de auras. Es todo un mundo el tema de la migraña, ¿sí? Inclusive algunas pueden tener como aura foco neurológico, pero bueno, no es lo más común, ¿sí? La migraña común no tiene foco neurológico, ¿sí? Y no requeriría, pondría ahí estudios complementarios, si bien estrictamente no requiere. Les reitero que paciente nuevo, que ven por primera vez, que no tenga una imagen nunca en su vida, por lo menos una imagen tienen que tener para estar más tranquilos. Bueno, ¿cuáles son los gatillantes más frecuentes de la migraña? Y esto es muy importante. Acuérdense, al paciente con migraña siempre hay que decirle que el mundo que los rodea lamentablemente les puede gatillar el dolor. Entonces cualquier cosa les puede generar
activar su dolor. Entonces, un paciente con migraña, el ideal siempre hay que otorgarle ciertas pautas para que sepa cómo manejarse. O sea, depende muchísimo de las rutinas, muchísimo de las rutinas. Es decir, cómo puede estar bien un paciente, cuáles son los ideales que tiene que cumplir, las 4 patas de la mesa. No dormir 7 o 8 horas, ni de más ni de menos. Dormir de más puede dar dolor también, ¿sí? Las 4 comidas diarias o comer cada 4 horas algo, nunca tener la panza vacía, no hacer ayunos, ayunos prolongados o postergar comidas, porque eso les activa el dolor, ¿sí? El estrés es otra causa de un gatillante muy frecuente de migrañas. Siempre se aconseja que hagan 30-40 minutos de caminata diaria a ritmo rápido. Con eso mejoran las crisis, ahí canalizan un poco el estrés, liberan endorfinas. Eso ayuda muchísimo a los pacientes con migraña. Y hacer algo que se llama calendario de dolor. Calendario de dolor, el paciente tiene que anotar siempre a partir del momento del dolor, las últimas 24 horas más o menos, todo lo que hizo en ese día, inclusive la marca de todo lo que comió y tomó, aunque sea sano o no sano, todo tiene que anotar. Prohibido la coca, el café, los picantes, embutidos, comida chatarra, alcohol, sobre todo la cerveza, vino tinto, son clásicos, Esas cosas hay que tratar de sacárselos. Los anticonceptivos son causa también de migraña, o sea que hay que estar atentos a un inicio reciente de anticonceptivos. ¿Okay? Siempre estar atentos con eso en el interrogatorio. Por eso el interrogatorio es todo. Entonces, luego de anotar todas las veces que tuvo dolor y todo el contexto, el paciente verá al mes, verá cuántas crisis tiene, en qué momento aparecen, si es por la mañana, por la noche, lo despierta, etcétera, etcétera, y cuáles son los gatillantes que más frecuentemente anotó. Y eso es lo que se intenta mejorar. ¿Okay? Es fundamental que haga el calendario de dolor. Fundamental. Ahí pasa, por la prevención, pasa la buena calidad de vida y el éxito de este paciente. Bueno, ¿cuáles son los gatillos más frecuentes? Nuevamente, les digo, si bien están descritos estas cosas clásicas, cada paciente puede tener su gatillante. Hay gente que le da migraña a una bebida de naranja y a otro que no, porque esa marca tendrá algún conservante. Por eso les digo que anoten la marca de todo lo que comieron y tomaron, porque a lo mejor es puntualmente esa marca lo que les da el dolor. O sea, es muy fino el tema. O sea que por orden de frecuencia en las anotaciones, eso será probablemente el gatillante que tenga. Entonces, perfumes, los olores es muy común, perfumes u olores, ¿sí? Es muy común que activen las migrañas en estos pacientes. Las drogas, hay ciertos medicamentos que pueden dar migraña, nifedipinas, o sea, vasodilatadores fundamentalmente, estrógenos, bloqueantes H2, nitratos, periodo menstrual, fundamental tener en cuenta que durante o después de la menstruación puede aparecer la crisis de migraña. Eso es muy, muy, muy común en las mujeres. El glutamato, ¿sí? En la salsa de soja, muy común que de migraña. Chocolate, mientras más amargo y más puro, peor, es vasodilatador. El alcohol, el queso, la fatiga, ¿sí? La hipoglucemia, o sea, en los ayunos, esto que decimos. Por eso a veces dormir más de 8 horas da dolor, porque se despiertan y se saltean el desayuno, se despiertan con dolor. O sea que no hay mucha ciencia, ahí está la cuestión. O sea que es fundamental que tenga un buen calendario de dolor para tener un buen éxito en el tratamiento. Fundamental. Bien, seguimos. Bueno, ¿qué tipo de clasificación? Entonces decimos, es común o sin aura el 80%. Y acá confunde un poquito, porque en realidad la migraña clásica o con aura, uno dice clásica, uno se imagina que todas las migrañas lo más común es que tengan aura. No, en realidad la migraña se describió con aura, eso era lo típico. Entonces por eso viene el nombre de migraña clásica, pero no quiere decir que sea la más común, ¿ok? La más común es sin aura. Después está la complicada, existe una migraña que es complicada, que se llama migraña hemipléjica, migraña oftalmopléjica y de la arteria basilar. Esto ha cambiado también, ahora se llama migraña del tronco encéfalo, en realidad más que de la arteria basilar, migraña del tronco encéfalo. Esto hace referencia más que nada al tipo de migraña con aura que pueden tener cierta sintomatología según el territorio comprometido. Bueno, entonces, la migraña común, por lo menos 5 ataques con los siguientes criterios: 4 a 72 horas de duración sin tratamiento. Acuérdense, más de 72 horas, o sea, más de 3 días, se llama estatus migrañoso. Ahí es indicación de tratamiento endovenoso para tratar de revertir el dolor.
con analgesia endovenosa. Que reúna por lo menos 2 de las siguientes, que sea unilateral, pulsátil, moderada a severa, empeora con la actividad normal, que ocurra uno de los siguientes eventos durante la cefalea, que tenga náuseas o vómitos, fotofobia o fonofobia, ¿sí? Sin historia o examen físico que sugiera enfermedad orgánica. Bueno, la clásica, por lo menos en 2 ataques se cumple lo siguiente. Una cefalea cumple con 3 de los siguientes criterios mencionados, 1 o más síntomas de aura. O sea, la clásica, acuérdense que es la que tiene aura, la que inicialmente se describió como migraña, por eso se llama clásica, y es la que tiene aura, que son síntomas previos por vasoconstricción cerebral que dan un déficit en ese territorio comprometido. Puede ser cualquier territorio vascular. Por lo tanto, la zona que necesitaba ser irrigada por esa arteria tendrá algún déficit, ¿sí? Entonces puede ser aura cortical o de tronco. Por lo menos un episodio de aura se desarrolla progresivamente durante mayor a 4 minutos. Progresivamente es porque a veces aparece una aura sensitiva, puede ser en la mano, el brazo, la cara, o sea, va tomando territorios, ¿sí? O sea, va creciendo. Eso es lo típico del aura. Ningún síntoma de aura dura mayor a 1 hora, eso es muy importante. Si bien hay excepciones, en la migraña les decía que es todo el mundo, lo típico es que, por definición, no dure más de 1 hora el aura clásico, ¿sí? Si dura más de 1 hora el aura, ahí ya deberíamos pensar que tiene algún déficit neurológico ya establecido y tiene otra patología que puede simular un aura, por ejemplo, una rotura de una malformación arteriovenosa, un aneurisma, a veces pueden dar síntomas parecidos al aura. Pero bueno, acá lo típico es que el aura no tiene dolor mientras esté el aura, dura menos de 1 hora. Por definición, habitualmente 15 minutos, el aura, se va el aura y empieza el dolor. Eso es lo característico, ¿sí? Eso es lo característico de la secuencia que debe seguir un paciente con migraña con aura, ¿sí? Si el paciente empieza con cefalea y después de la cefalea a la hora agrega un aura, y si bien podría ser una migraña, lo más frecuente es que no sea una migraña y que sea algún daño orgánico que tenga ese paciente. La cefalea luego de 1 hora, luego de esa hora, como les decía recién, se va la cefalea, se va el aura y empieza el dolor de cabeza. Antes o en forma simultánea con el aura. Entonces, lo más frecuente es aura, menos de 1 hora, desaparece el aura y comienza la cefalea. Eso es lo típico. Esa secuencia habla muy a favor de que sea migraña con aura. Migraña complicada se acompaña de déficit neurológico que persiste durante toda la cefalea y puede permanecer luego de su finalización. Entonces ahí es diferente, es un aura que persiste durante el dolor y más allá también. Y a veces puede generar algunas auras, rarísimo, pero puede generar algún tipo de lesión, alguna isquemia. Eso es muy, 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 muy raro, pero está descrito. Por eso es que la migraña con aura, los pacientes con migraña con aura siempre deben ser estudiados con resonancia y con angioresonancia intracraneal. Deben excluirse malformaciones arteriovenosas, hemorragias subaracnoideas, ACV, o sea, siempre hay que ver la parte vascular, porque como es todo un fenómeno vascular todo esto, si bien es muy dinámico, siempre hay que descartar la patología estructural. Se recupera en días o semanas y puede dejar secuelas si presenta varios episodios repetidos. No es lo más común, pero hay que estar atentos. Requiere estudios complementarios, como les decía recién. Bueno, entonces la complicada puede ser la oftalmoplégica, que tiene compromiso del tercer par más frecuentemente, cuarto y sexto más raramente, ¿sí? Entonces, una migraña con un tercer par se llama migraña complicada, oftalmoplégica. Hemiplégica, síntomas motores o sensitivos unilaterales asociados al aura, y de la arteria basilar, que en realidad ahora se llama el troncoencéfalo, la clasificación de migraña con aura del troncoencéfalo, puede dar vértigo, ¿sí? Todo lo que es territorio posterior, vascular, territorio posterior. Entonces puede dar vértigo, puede dar ataxia, puede dar tinnitus, alteraciones de la conciencia, eso es un poco más raro por el SARA, pero bueno, todo eso puede dar. Y síntomas visuales, que es muy común el síntoma visual, ¿ok? Que el síntoma visual en la migraña generalmente, y esto es muy importante porque es muy frecuente también, si bien no lo puse ahí, es un síntoma que el paciente lo va a referir como si viese a través de un vidrio mojado, que le están echando agua, una imagen como que se va corriendo a la imagen, como que no puede enfocar una parte de lo que está observando, ¿sí? No puede enfocar, hay una zona deficitaria, hay gente que ve como una
como si fuese una fortificación, como un fuerte, ¿sí? Que se va dibujando, o imagen en zigzag, lucecitas en zigzag, fotopsias. Eso es típico de la migraña con aura. No es patognomónico, es muy común de la migraña con aura. El tipo de aura visual es una de las más comunes, ¿ok? Pero bueno, como les decía, siempre se estudia, sobre todo que sea un debut de una cefalea con aura, hay que estudiarlo sí o sí, urgente les diría. Siempre hacer una imagen con angio, una resonancia con angio intracraneal sería más que importante para quedarnos tranquilos en el momento, ¿ok? Bueno, y acá tenemos algunas fotos, como para que se ubiquen algunas cefaleas ya más complicadas, con causa estructural. Fíjense acá tenemos un aneurisma, ahí lo pueden ver, un aneurisma intracraneal. Acá vemos una hemorragia, fíjense el cerebro cómo está desplazada la línea media, el ventrículo izquierdo, lateral izquierdo está colapsado, todo eso blanco que ven, gris clarito, es vamos a suponer blanco, es lo que es la sangre aguda, ¿ok? Con edema perilesional, eso negrito que lo rodea, ¿sí? Y eso es una hemorragia, es un tipo de cefalea por una hemorragia intraparenquimatosa. Por eso hay que estar muy atentos y tener mucho cuidado, porque a veces las cefaleas que salen de las características habituales pueden ser que tenga algún daño estructural. Fíjense acá, es una hemorragia subaracnoidea. Fíjense el lóbulo temporal izquierdo, ahí como se ve eso blanco entre los surcos. Comparen entre el izquierdo y el derecho y van a ver que en los surcos se ve una imagen blanquecina y eso es sangre subaracnoidea. Ojo que es difícil de ver, eso es una resonancia magnética, ¿ok? La anterior era una tomografía. Acá vemos un carcinoma epidermoide de órbita al lado derecho, ¿sí? Ahí se ve la lesión. Bueno, son ejemplos diferentes de cefalea, tuberculomas. Ahí vemos, la siguiente es neumoencéfalo, eso negro que se ve, fíjense afuera del cerebro, ahí está con el signo de preguntas, afuera del cerebro se ve se ve aire afuera del cerebro, afuera de esa cabeza. ¿Y cómo se ve el aire? Negro. Entonces lo que se ve adentro, que se ve igual de negro, es aire, ¿sí? Neumoencéfalo, es aire en el cerebro por un traumatismo. Bueno, una neoplasia, etcétera, etcétera. Hay varios ejemplos de cefalea. Bueno, con eso creo que ya más o menos hemos hecho una introducción a lo que son las cefaleas. Hay que leer, acuérdense las clasificaciones, lean un poquito más del tema, pero acuérdense que es más que común este cuadro clínico, neurológico.